¿Listo? Para hacer el cuadro necesitamos esta forma. Ustedes la pueden imprimir o la pueden dibujar, ¿sí? Y lo mismo, la vamos a trabajar en cartulina para que les quede más sencillo. Cuando ya la tengan dibujada, vamos a cortarla. Puede ser con tijeras o con bisturí, como les quede a ustedes más sencillo el proceso. Si usted va a trabajar con las tijeras, debe tener un buen dominio de ellas. Bueno, después de haber cortado, preferí utilizar el bisturí porque es mucho más preciso y sobre todo porque no me levanta eh, estos espacios que son tan delicados, tan estrechos. Entonces utilicé bisturí. Ahorita estoy pasando el proceso de pegado de esta, llamémosla así, como plantilla. Estoy colocando cinta en todas las partes, incluso en estas zonas que son más estrechas, le estoy colocando cinta de enmascarar. En estas zonas le estoy colocando la cinta. De, de esta forma, llamémoslo plantilla, es importante conservar las dos partes hasta que terminemos nuestro trabajo. De colores tenemos los más básicos, pero tengan en cuenta que en la pintura se van a formar más combinaciones, más tonos, ¿de acuerdo? Entonces pues tenemos el naranja, el amarillo, este morado. Yo lo preparé con magenta, con el color magenta y con este azul, ¿sí? Para cuando ustedes lo vayan a hacer, primero ponen el color magenta y luego colocan con el palito mezclador, con la punta del pincel, cogen una cantidad mínima, ¿cierto? De hecho un poquito más que esto, y lo van a mezclar con este tono de magenta. Tenemos el magenta, también esta especie de azul oscuro. Le apliqué un poco de negro para que cogiera esta tonalidad, este azul celeste, y este otro tono es un morado combinado con blanco para que dé esta tonalidad crema, y tengo este tono de azul. Estos son los que yo voy a trabajar para realizar la pintura. Listo, voy a empezar a aplicar la pintura. Para ello voy a utilizar este pincel plano. Fíjense en los pelitos, son de este material Fique. Si no tienen este, pues trabajen con el sintético. Procuren que el pincel esté casi seco para este trabajo, al igual que el trabajo anterior de la tortuga. Necesitamos poca pintura para trabajarlo. Voy a trabajar a través de golpecitos, para dar esa sensación de mancha. Entonces esta es la primera capa de color que voy a aplicar. Este no es el único azul que voy a poner en esto, sino que voy a combinar diferentes tonos de azules. Fíjense, voy a utilizar un poco de este tono de azul celeste. Voy a descargar, recuerden siempre descargar, y lo voy a ir colocando sobre el azul que apliqué, el azul primario de primeras. Es importante que ustedes no cubran en su totalidad los azules que ustedes vayan trabajando, sino que dejen el color que ustedes acaban de colocar. Acá fíjense que al colocar el pincel sobre este tono ya me cambia automáticamente el color, ¿cierto? Ese lo voy a aplicar y lo voy a colocar
en los espacios que me quedan en blanco. Es muy importante que ustedes traten dentro de lo posible de no manchar los colores que ustedes aplican, es decir, que si ustedes tienen este tono celeste no van a llenar esto de tono celeste, sino que se vean los diferentes colores que ustedes van colocando ahí. Bueno, es importante que entre ustedes más tonos tengan, muchísimo mejor, de más colores al azul tengan. Tengan presente que deben ir combinando los colores, los tonos de azul. ¿Listo? De repente cuando ustedes empiecen a ver que algo les está quedando muy plano como aquí, ustedes pues obviamente van a trabajar, si ven que la brocha tiene el mismo tono, pues la limpian con un poquito de agua para que esté nuevamente limpio el pincel y van a colocar un nuevo tono allí. Fíjense que ahí ya se me quitó lo plano y ya se ve con el efecto de mancha que nosotros queremos lograr. Recordemos que el objetivo del ejercicio es trabajar muchas tonalidades de color y enfocarnos en las manchas y las formas que nos empiezan a dar estos colores, más que la exactitud del paisaje. Es el trabajo con la mancha y con el color. Recordemos trabajar esto por medio de golpecitos, no estamos trabajando la pintura y el pincel de la manera tradicional, sino que estamos trabajándolo por medio de esta técnica para poder trabajar los tonos de una manera más expresiva. Entonces, después de haber acabado la parte azul, fíjense que aquí se alcanzan a ver todas las tonalidades de azul, no están cubiertas por completo, sino que lo fuimos trabajando por golpecitos y esos golpecitos de tonos pues fueron respetados cuando se colocaron los otros tonos ahí al lado o quizá un poquito encima. Vamos a empezar con la parte naranja, amarilla, con un poco de blanco, incluso magenta, que tiene la insinuación de un halo de luz que cae sobre el agua. ¿Listo? Entonces, este sería pues la parte que nos está insinuando de agua y este sería pues el reflejo de la luz que iría en la parte superior. Fíjense que esto lo fui trabajando con la misma técnica de golpeado. No se les olvide recargar, quitar el exceso de pintura para colocarlo después aquí. Aquí estoy colocando unas mínimas manchas de naranja. Ahorita las iré mezclando con el amarillo, pero es importante tratar de conservar la pureza del color, no ir manchando los tonos. Para eso tienen que tener mucho cuidado y fijarse que el pincel que ustedes usen estén limpios. Fíjense que esta es la cantidad de naranja, es mínima. Lo que estoy aplicando acá es muy poco, porque eso es lo que nosotros vemos ahí, que realmente la influencia del naranja no es tan fuerte.
Entonces la idea es que voy a limpiar mi pincel, tiene que estar completamente limpio, y retomo al amarillo. Ahora estoy trabajando solamente con amarillo y le estoy quitando un poco de intensidad al naranja. Para ello estoy aplicando el amarillo sobre el naranja que acabé de aplicar, pero sin quitarlo por completo, para bajarle un poquito esa mancha, pero sin eliminarlo por completo. Finalmente voy a limpiar el pincel y voy a rematar esta zona con manchas blancas. Tiene un poquitico de azul, vamos a trabajar con un poquito de azul. En mínima la cantidad del tono de azul que estoy quitando, que estoy colocando. Eso es para bajarle la luminosidad al amarillo. Voy a recargar por acá porque tiene que ser muy mínimo la cantidad. Y sigo con el color blanco. Ya después de haber trabajado un poquitico mínimo microscópico cantidades de azul, tiene blancos. Ahora vamos a trabajar con este tono, ¿cierto? Que tiene pues influencia de blanco. Fíjense la cantidad que tengo en mi brocha, es muy poquita la cantidad que vamos a usar, y lo vamos a aplicar también en mínimas cantidades en ciertos puntos, ya que ese es uno de los tonos que pues aparecen allí en este cuadro. Bueno, después de tener esta primera parte de nuestro cuadro terminada, ya está completamente seca. Asegúrense que cuando vayan a hacer esta parte, su cuadro esté así, en esta posición, seco. Vamos a colocar la otra parte de la plantilla para poder trabajar la segunda parte. Ya hemos pegado la otra parte de la plantilla. Fíjense que lo pegué
de tal manera que cubre por completo lo que hicimos anteriormente. Es importante que lo cubra para que no se vayan a combinar los colores o que no se vaya a afectar esta parte que nosotros ya hicimos. No es tan grave si de repente se nos cola un pedacito, porque como es un trabajo con manchas, pues no requiere tanta exactitud, pero sí necesitamos cubrir y proteger las zonas que ya hemos pintado anteriormente. Como esta parte es más clara, entonces voy a comenzar con el blanco. Fíjense que ya mi pincel tiene algo de color, entonces es importante que mantengamos el pincel limpio. Voy a trabajar con blanco y ya con la influencia que tiene mi pincel de color. Voy a trabajar primero con el blanco. Y luego voy a coger un poquitico de este toro que ya tiene influencia del blanco y lo voy a empezar a aplicar en muy pequeñas zonas. Y pues esto automáticamente se va a ir fundiendo con el blanco que ya coloqué anteriormente. Recuerden seguir trabajando por medio de golpecitos. Bueno, yo acá sigo trabajando con esta técnica de golpecitos. Fíjense en conservar las formas, las manchas, sobre todo las manchas que vamos trabajando. Tratar de, si yo ya apliqué este color, tratar de no colocar más y más y más porque se nos eliminaría la forma que estamos trabajando acá, el efecto de mancha que nosotros queremos. Fíjense que aquí los tonos son mucho más claros, entonces pues estoy trabajando solamente con el tono, con este azul y con blanco, con el azul celeste y con blanco y con un poco de este tono lo voy a ir trabajando. Pues acá recargué muchas veces mi pincel cuando vi que tenía mucha influencia de un color. Ustedes vayan fijándose de los colores que hay en el cuadro. Hay unas zonas donde son un poco, tienen influencia de unos azules un poco más oscuros acá en esta parte, mientras esta zona, esta parte, van los tonos más claros. Tengan en cuenta esa parte. Bueno, acá yo sigo con la parte de manchas. Ustedes también pueden hacer uso de varios pinceles para ir trabajando diferentes tipos de tono para que no vayan a manchar la pintura. Entre más tonos de azul ustedes tengan, mucho mejor. Fíjense que yo aquí en pequeñas partes de mi paleta voy mezclando diferentes tonalidades de azules.
Entonces en su paleta de color aquí en este paso pueden hacerse un tono un poco más claro que este, otro tono un poco más oscuro, un azul, para ir trabajando con un pincel distinto cada tono cuando ustedes lo vayan aplicando en esta parte. Entonces fíjense que acá tengo que ser pues bastante cuidadosa. Esta es la parte más oscura. Fíjense que el pincel no tiene casi nada, está casi seco. Para trabajar estas manchas son mínimas. Fíjense que entre más golpecitos voy haciendo, más se van expandiendo. Y poco a poco voy a ir incluyendo los tonos un poquitico ya del azul más oscuro, pero entonces fíjese la cantidad, siempre estoy trabajando casi con el pincel seco y voy trabajando por medio de golpes en las partes que yo dejo, por ejemplo acá entre comillas blancas, pues obviamente aquí iría otro tono y no estoy afectando estas manchitas que ya coloqué allí. Así estoy haciendo con todo esta parte del cielo. Entonces fíjense que sigo trabajando acá en este sector porque es la parte acá donde tiene más tonalidades oscuras de otros tonos, de un azul un poco más profundo, ¿sí? Pero entonces esta parte la vamos a dejar, tengan cuidado, la vamos a dejar blanco porque ahorita vamos a trabajar la parte amarilla, la cual trabajamos aquí abajo, ¿sí? Esta parte era pues en reflejo de esta tenue luz que aparece allí, como si nos estuviese indicando que está la luz del sol, el sol, entre nubes. Fíjense que para cada color trabajo mínima cantidad. Aquí ya tengo otra influencia de tono que es el azul un poco más oscuro, que tiene influencia de negro. Y fíjense que lo voy colocando muy sutilmente. Aquí estoy untando pelitos, los pelitos del pincel, pelitos. Pelitos. Y sigo trabajando por medio de golpecitos. Cuando ustedes empiecen a ver que empieza a quedar plano, ¿sí? Que empieza a generarse aquí como una mancha, pero no podemos definir bien los tonos, ustedes cogen pues otro tono, un poco más claro o un poco más oscuro. Fíjense que la cantidad sigue siendo mínima, el pincel está casi seco y lo voy a colocar encima. Fíjense, una pasadita por acá, otro por acá, y fíjense que ya con eso cambia y ya le damos un poco de volumen a esta parte que estaba plana. No hacemos más golpecitos porque entonces ya lo que haríamos es que empezaríamos a trabajar con este tono y crearíamos el efecto contrario. Volveríamos otra vez a que esta zona se vuelva plana y no con este efecto de volumen y de manchas y de colores. Fíjense que por último, después de haber colocado los tonos claros, empezamos a trabajar ya unos tonos un poco más oscuros. Fíjense acá encima de los tonos claros con pequeños golpecitos. La clave es que el pincel esté casi seco. Si el pincel tiene los pelos muy rígidos, es muchísimo mejor trabajarlo así, con unas cerdas un poco más duras. Si usted tiene el pincel sintético, debe tener mucha precaución porque pues hacer un pincel mucho más suave tiende a humedecerse un poco más, entonces pues va a quedar un efecto diferente, así que deben utilizar menos pintura aún con estos que son sintéticos.
Listo, finalmente vamos a trabajar esta parte, va a ir con amarillos, con naranjas, con blancos y ya este tono de, de morado, claro, ya está puesto, de hecho pues ya está seco. Entonces voy a empezar con un poco de amarillo, fíjense nuevamente la cantidad que yo estoy usando. El pincel debe estar casi seco. Comienzo a trabajar en esa parte. Por medio de golpecitos y también por pequeños brochazos voy a ir trabajándolo. Y recuerden que va a ir con un poco también de manchas blancas. No está definido como un círculo, pero sí tenemos ahí un sector de manchas. Finalmente trabajamos con un poquitico de naranja. Miren, estoy mojando pelitos, en realidad no es todo el pincel, solo son pelos, unos 3, 4 pelos que tengan ese tono de naranja para ir aplicándolo. Fíjense que es mínima la cantidad que estoy colocando, muy poca. Son punticos casi que estoy aplicando. Y estos van a ser trabajados encima con un poquito de amarillo para quitarles esa intensidad. Bueno, cuando ya ustedes tengan la seguridad de que esto está completamente seco, ahora sí pueden pasar a quitar la plantilla. Bueno, como este es un cuadro con manchas y no es tan exacto, entonces estos bordes que quedaron ahí tan marcados, super marcados, pues los vamos a difuminar un poquito, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar un poco de azul para ir fundiendo un poquito de estas líneas que quedaron acá en esta zona muy marcadas, pues las vamos a fundir un poco para que se vea más mancha. Recuerden trabajarlo con golpecitos, poquita pintura.
este sería el resultado final